Vamos a empezar. Te voy a invitar a que abras tu Biblia, por favor, en 2 Timoteo 1, del 5 al 7, por favor. 2 Timoteo 1, del 5 al 7. Vamos a estar leyendo primeramente. Yael, buenas noches. Vamos a leer, dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Vamos a orar, por favor. Señor bendito, en este momento te damos gracias porque nos podemos estar reunidos en tu nombre. Gracias, Dios, porque todo es por ti y para ti. Y en este momento te rogamos que tu Espíritu Santo tome el control de este tiempo, que tome el control de los que se conecten, que tome el control de los que vean la transmisión, que tome el control de mis palabras, y que todo lo que salga sea para edificación y para honra y gloria tuya, Señor Jesús. Te rogamos que abra nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestro espíritu esté dispuesto y podamos recibir, Señor, de ti, Espíritu Santo. Guíanos a toda verdad y enséñanos día a día más y más, en tu nombre santo. Amén. Ok, vamos a iniciar. Acabamos de leer 2 Timoteo 1, 5 al 7. Recordemos que es una carta que escribió Pablo a Timoteo. Esa es la segunda carta que le escribe. Recordamos que Timoteo, lo vimos en Romanos, Timoteo era un discípulo de Pablo. Diría que el alumno más avanzado, o uno de los dos más avanzados, junto con Tito, y que Pablo había adoptado también como hijo espiritual y le estaba enseñando. Entonces aquí la segunda carta a él empieza con un recordatorio, trayéndole a su memoria la idea a su mente, que la fe que él tenía junto con su familia venía de una familia en la cual eran cristianas, eran convertidas, eran creyentes de Cristo Jesús, y que esa fe que había estado iniciado en su abuela Loida y después dice, bueno, pues ahora estaba también en él. Y entonces el verso 6 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Entonces aquí la primera pregunta que va a saltar es: ¿cuál don? ¿No? ¿A qué se está refiriendo en ese momento Pablo en lo que le está escribiendo a Timoteo? Y eso es lo que vamos a tratar de hablar en toda esta serie de enseñanzas. Yo espero que sean como 10 viernes en el cual estamos hablando sobre todos los dones. Estamos hablando sobre cómo se manifiesta cada uno, cómo ir descubriendo y cómo poder empezar a practicarlo, crecer y servir en estos dones, ¿no? Para algunos de los que ya tenemos cercanos, les comentaba que todo don es para un servicio y todos estamos llamados a servir dentro del cuerpo de Cristo. Y vamos a empezar con esa frase que dice: hola Gaby, otra vez. El que no sirve, no sirve. Esto es, el que no está ejerciendo un ministerio, su motivo de vida seguramente va a ser incompleto, ¿no? Porque ahorita vamos a ver durante esas clases cómo Dios nos dio unos dones para cumplir su propósito en nosotros a través de en el cuerpo de Cristo. Entonces, yo calculo que van a ser unas 10 clases más o menos, que vamos a estar viendo todos los dones. Por ahí mi papá. Vamos a estar viendo todos los dones. Vamos a estarlos desmenuzando un poquito. Vamos a tratarlos de entender. Vamos a ver qué se aplica, qué no aplica, cuándo aplica. También voy a tocar algunos puntos de algunos dones que hay una corriente de los cuales se les llama cesacionalistas, que dicen que algunos dones o varios dones ya no aplican, ¿no? Respetuoso de esa parte, y aquí en la congregación somos de la convicción que los dones siguen en vigencia, siguen aplicando y están vigentes
y obviamente están para edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, entrando ya en materia, la primera pregunta sería, ¿qué es un don? ¿No? De esto que le hablaba Pablo a Timoteo, que avivara el don. Pues, ¿cuál don, no? ¿De qué estás hablando, Pablo? ¿Le estás hablando de algo que nosotros no entendemos? Bueno, vamos a ir a esa parte. El don es un regalo, es una habilidad especial dada por Dios para la edificación de la iglesia. Nos lo da a cada uno de nosotros para que su cuerpo de Cristo sea edificado. Su uso es para bendición de otros, no es de uso personal, sino es para el uso. Su uso es para bendecir a otros dentro del cuerpo de Cristo, inclusive a las personas. Voy a abrir un poquito más, inclusive a las personas, y ahorita vamos a ver por qué. Es una extensión del reino de Dios. Si el reino de Dios está aquí ahora, hola Sandra, ¿cómo estás? Si el reino de Dios se ha manifestado en la tierra, obviamente esta parte o esta extensión del reino de Dios es la manifestación de los dones del Espíritu Santo. Más adelante vamos a entrar un poquito de detalle, pero hoy que el Espíritu Santo es el que se manifiesta dentro de nosotros, en este planeta Tierra. Recordemos que en el Antiguo Testamento, ¿quién se manifestaba? El Padre. Durante los Evangelios, Jesús fue el que se manifestó. Y después a partir de Hechos, el Espíritu Santo es el que está vigente manifestándose en esta tierra. Entonces, al manifestarse Él, se manifiesta su gloria y su reino en esta tierra. Es la manifestación de autoridad de Dios. El que los dones se manifiesten es una muestra de la autoridad que Dios nos ha dado como sus hijos. Otro punto, son un complemento para otros dentro de la iglesia, el cuerpo de Cristo. A ver, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero todos tenemos dones y están para que nos complementemos unos a otros, no para competencia. Y primordialmente, ahorita se los decía, se manifiestan dentro del cuerpo de Cristo. Y aclaro esto de primordialmente porque algunos dones son para afuera. Inclusive algunos dones se manifestaron en la Escritura para gente inconversa y con eso llegaron a Cristo. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ok, entonces espero ya haber quedado más claro que es un don. Es una habilidad especial dada por Dios para cada uno de nosotros, para la edificación de su cuerpo. ¿Qué no es un don? A veces entender algo positivo es más fácil si lo entendemos desde la parte negativa. ¿Qué no es un don? No es una cualidad física. Recordemos que es un don espiritual que impera en la parte espiritual, valga la redundancia, de nosotros, en esa parte que recordemos que somos seres tripartitas, que tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. Bueno, los dones vienen por la parte espiritual. No es una habilidad almática, mental, moral o emocional. No es una emoción. Va más allá de nuestros pensamientos, porque si tú te crees muy sabio y tratas de cuadrar estas cosas con la parte espiritual, te vas a dar topes, ¿no? Porque muchas cosas no las vas a entender. Y no es una cualidad almática. Ay, yo creo, yo siento, yo pienso. No va por ahí. Impera desde afuera. Obviamente quiero contextualizar esto. Un don espiritual, su nombre lo dice, donde se manifiesta desde el espíritu, pasa al alma y se manifiesta en el cuerpo. Si nosotros creemos o pensamos que es al revés el caminito, el don espiritual no se manifiesta en lo físico para pasar al alma y llegar al espíritu. No actúa así, sino desde el espíritu pasa al alma y se manifiesta en la parte física. No es para beneficio propio un don, es para edificación del cuerpo de Cristo. Ahorita vamos a ver sus excepciones, os vamos a estar viendo en cada uno de los dones cuando no aplica correctamente. Voy a ser respetuoso de las opiniones que otros puedan tener, pero sí quiero dejar de acuerdo lo que dice la palabra, lo que sí es y lo que no es. Y algunas cosas van a actuar o vamos a entenderlo desde una cuestión mental, lógica, que Dios nos ha dado esa capacidad de poder entender las cosas. Hay algunas cosas que es muy sencillo de entender cuándo aplica y cuándo no aplica, ¿no? Más allá de meternos a cosas, quererlo justificar o no. No, muchas cosas Dios por eso nos da un intelecto para poder entender las cosas clara y sencillamente. Si no, pues hubiera hecho robots o no somos tontos, valga la expresión.
sino Dios nos ha dado una capacidad de raciocinio como para poder entender las cosas, ¿no? Entonces, no son para beneficio propio, no debe traer jactancia. Un don no es para creerse más, un don es para glorificar a Dios. Y ese es un principio básico en los dones. El don es para glorificar, para que Dios sea glorificado en el Hijo. Si tú utilizas el don para tú decir, es más, los dones no te dan un título, ¿eh? El don se ve en la acción, no en el nombre. Y eso lo vamos a ver, lo vamos a ir desglosando, pero quédate con esto. El don no te da un título. La manifestación del don y cómo lo utilices y ese avivamiento que tengas en el don es lo que va a determinar la gloria para Dios. No es independiente ni trabaja solo. Esto es, tengo un don y los demás no deben acercarse a mí porque yo soy el... Pon el título que quieras, ¿no? No. Ni siquiera es egoísta en cuanto... no es... ¡Ay, se me fue el nombre! No es ermitaño. Esto es... no, yo solito y no necesito a los demás porque yo solito... No es cierto. Vemos a Pablo siendo Pablo, con apóstol y todos los dones que tenía, porque tenía varios. Nunca trabajó solo. Siempre estaba acompañando y las cartas y hechos demuestran cómo siempre estuvo acompañado Pablo de personas en las cuales... Es más, en Romanos estuvimos viendo cómo Pablo sentía pasión y quería visitar a Roma y 3 veces lo repite, pero su visita a Roma no era de vacaciones. Era para compartir algo espiritual, para crecer en armonía y para que estos dones se manifestaran para edificación del cuerpo de Cristo. Y por último, no es un premio a nuestra espiritualidad, ni una recompensa a nuestra entrega, servicio, fidelidad o compromiso. A ver, el don no es por algo por meritocracia. Recordemos que nada de lo que nosotros hagamos o hemos hecho o podamos hacer podría comprar la salvación que Cristo Jesús nos ha dado. No hay nada que tú y yo podamos hacer para aumentar el amor de Dios hacia nosotros o para que el amor de Dios disminuya. De la misma manera, no por comportarnos de cierta manera vamos a obtener más dones. O si nos comportamos de cierta manera vamos a perder dones. Esto lo vamos a ver ahorita más adelante. Pero a ver, los dones ahorita, Dios los da porque le place y Él decide cómo y cuándo. Lo vamos a ver ahorita más adelante. Ahora, algo que he visto mucho en confusión y durante muchos años dentro de las iglesias y del cuerpo de Cristo es esta confusión que un don y un talento es lo mismo. E inclusive llegan al punto de que tu talento, como Dios te lo dio, no tienes que ponerlo al servicio de la iglesia. A ver, ¿qué es un talento? Un talento es una capacidad mental y aptitud, capacidad de operar algo competentemente para desempeñar alguna actividad determinada. Esto es la habilidad que tú puedes tener para hacer algo. Ahorita se me viene rápido a la mente a mi hermana Diana. Mi hermana Diana tiene un talento para hacer cositas manuales, ¿no? Y que otros podríamos no tener. Yo tengo el talento de tocar el piano. No todos tocan piano, ¿no? Mi mamá de coser. Y así tú puedes ponerte el talento que tú quieras. Dios nos da el talento, sí, Dios nos da el talento. Pero no forzosamente estamos obligados a que sea exclusivo para el cuerpo de Cristo. Vamos a ver esto. En Éxodo 31, 1 al 6, bueno, por ahí apúntenle. Sí, también dibuja mi hermana. En Éxodo 31, del 1 al 6, dice, habla de cuando Moisés empieza a construir el tabernáculo, que Dios le mandó a una persona que se llama Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y dice Dios que le dijo a Moisés, Moisés, ahí te mando a Bezaleel, está lleno del Espíritu de Dios, en sabiduría, inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar el oro en plata, en bronce, y en artificios de piedras para engastarlas. Es artificio de madera para trabajar toda clase de labor. Esto es ser un artesano, en cierta manera, un artista completo, así lo dice. Y también tenía un ayudante que se llamaba
a Iloab, que también ha puesto sabiduría en el año de todo sabio de corazón, para que hagan lo que te estoy mandando a ti, Moisés, le dice Dios a Moisés. Entonces, vemos desde Éxodo cómo había dos personas con las capacidades, el talento de hacer arte, y vemos que todos los materiales sabían trabajar, sabían inventar cosas, diseñar cosas, seguramente sabían hacer modelos, estructuras y toda esta parte, cómo hacer que una cosa hermanara con otra. Dios les dio ese arte, ese talento. Hoy las artes, si hay unas personas que tienen el talento de danzar, otras de la arquitectura, la danza, la cinematografía, la poesía, toda esa parte, son talentos que Dios dio. Ajá. Y eso no te hace más o mayor que nadie. Ahora, un error que ha habido muy comúnmente en la iglesia es que, el más común, Dios te dio el talento de la música, no puedes tocar fuera de la iglesia porque estarías pecando. No, no es cierto, no es cierto. A ver, si Dios a una persona le da el talento de la arquitectura, de hacer edificios, ¿a poco tendría que estar encerrado en la iglesia y nada más podría construir templos e iglesias? O aquel que tiene el talento para la cocina, que puede ser chef, ¿a poco tendría que nomás vivir haciendo pan para la cena del Señor y a lo mejor organizando las cenas de la iglesia? No, a ver, les digo, en el sentido lógico de nuestro raciocinio, pues diremos, pues no, así no aplica. Esos talentos Dios los ha dado para que de ellos podamos vivir. Hay gente que es deportista por naturaleza, ¿no? O hay gente que le gusta el fútbol, practica el fútbol de una manera que tú dices, oye, pues qué bendición que pueda hacer lo que le gusta, que tiene talento y por eso le pagan. De eso puede vivir. Hay músicos, los mejores músicos a nivel mundial son cristianos y tocan con los grandes artistas que tú te puedas imaginar. Abraham Laboriel, siendo cristiano, tocó con Michael Jackson, ¿no? Y eso no lo hace pecador. No. Dios le dio un talento y Abraham Laboriel es considerado el mejor bajista del mundo. Y entonces, ¿a poco está condenado? No, al contrario, es el mejor bajista y es cristiano, ¿no? Entonces, por ahí lo puedes ver así. En 1 Reyes 7, 13 al 14, cuando Salomón estaba construyendo el templo, vino, no dice el nombre, envió el rey Salomón e hizo venir de Tiro a Hiram, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre, que trabajaba en bronce, era de Tiro, y Hiram era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Pues vino al rey e hizo toda su obra. Aquí vemos otro ejemplo de cómo alguien era talentoso para trabajar, artesano, artista, y Salomón lo mandó llamar para que le ayudara a la construcción del templo. En 1 Samuel 16, 18 vemos otro caso, el caso de David. Y si vemos el verso, dice: entonces uno de los criados respondió diciendo, cuando le recomiendan a Saúl que busque a alguien que le toque una música cuando él se ponga mal, y dice, uno de ellos, sus criados, les dice: he aquí, yo he visto un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, o sea, tenía talento, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y el Señor está con él. Por esa parte de saber tocar, era un talento, ¿no? Y también era talentoso con las ovejas, no lo dice aquí, pero sabemos que David era pastor y era talentoso con las ovejas. En 1 Crónicas 12 podemos ver todo un listado del ejército de valientes de David, y dice que había hombres diestros para la guerra, que sabían lanzar flechas con el arco y sabían tirar piedras con la honda, con la mano derecha y con la mano izquierda, y eran tribus completas. Esos son talentos, ¿no? Eran hábiles para la guerra. Y si tú lees todo el capítulo de Crónicas, vas a ver cómo cada tribu tenía una característica diferente de la tribu y era talentosa en algo, no forzosamente todos. Por esa tribu tenía alguna cualidad que la otra no tenía, y la otra tenía un talento que la otra no tenía. Esos son los talentos, ¿no? Podemos vivir del talento
Podemos hacerlo de forma secular, esto es, no forzosamente en la iglesia. Fíjense, la mujer virtuosa de Proverbios 31, sí tiene un llamamiento hacia su esposa y sus hijos. Trabajaba, pero su prioridad era su casa. Pero dice que sabía trabajar y tenía gente a su cargo y hacía telas y negociaba y compraba terrenos. O sea, tenía talento para otras cosas, pero nunca olvidó su llamamiento, que era primero su familia. Entonces les estoy hablando de algunos casos, de ejemplos de lo que es un talento que va muy diferente. Un talento sí puede ser físico. Los grandes atletas, Michael Phelps, Usain Bolt, tienen características físicas diferentes a otros seres humanos que los hacen más competentes para las actividades y por eso tienen récords mundiales, ¿no? En Proverbios 22-29 dice que de nuestro trabajo, de nuestra habilidad, podemos obtener ganancias. Lo ideal es que tu talento lo pongas al servicio de la iglesia, al servicio del cuerpo de Cristo, para glorificar al Padre. Pero no es una imposición divina. Puedes hacerlo, y si lo haces, qué bueno. Y si no lo haces, tampoco habría por qué juzgar a alguien si tiene un talento, una habilidad y no lo aplica en la iglesia. O sea, hay que tener esa parte muy clara al respecto. En Mateo 25, 14, 30, me estoy entreteniendo un poquito en talentos porque quiero dejar muy claro la diferencia que hay. Vemos la parábola de este hombre rico que su dinero lo deja a cargo de 3 personas. Y dice el verso 15 de Mateo 25: a uno dio 5 talentos, a otro dio 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, a su habilidad, a lo que sabía hacer, ¿no? Y luego se fue lejos y sabemos que 5 talentos le invirtió, el de 2 talentos le invirtió, el de 1 lo guardó, ¿no? Cuando regresa el hombre rico al tiempo, pide cuentas y el de 5 le dice: oye, lo puse a trabajar y gané otros 5, ¿no? Y el de 2, mira, lo puse a trabajar y gané otros 2 talentos. Y el de 1 le dice: oye, no, pues es que yo lo escondí porque sé cómo eres y mira, aquí está tu talento. El hombre rico se enoja y le dice: oye, ¿cómo crees? Mínimo, o sea, no lo hubieras escondido, mínimo lo hubieras metido al banco para que generara intereses, ¿no? Y ya después viene mal siervo, etcétera, y toda esa parte. Pero dice que se lo repartió de acuerdo a sus capacidades. Tú tienes unas capacidades que yo no tengo, y yo puedo tener una capacidad que tú no tienes. Lo ideal es que cada quien esas capacidades, esos talentos los desarrollemos para algo productivo. También esta parábola nos habla de que si Dios te da 5 talentos, pues ponlos a trabajar, ¿no? Así tengas un talento, lo puedes poner a trabajar y producir, ¿no? Esa es la parte que nos tenemos que quedar con el tema de los talentos. Entonces, entendiendo la diferencia entre talentos y dones, si por ahí dices que sí, ponme un like, una manita. Vamos a entrar más ya en contexto de los dones. En 1 Corintios 12:11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y es el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, hablando de los dones. Todos tenemos mínimo un don espiritual. Todos. Otros podemos tener muchos o varios más. No muchos, varios más, ¿no? Vamos a ver después cómo aplica, pero todos tenemos mínimo un don. ¿Ok? Ahora, en 1 Corintios 12, 27 al 31, Pablo nos habla que el establecimiento de dones en la iglesia lleva un orden. Hay un listado, pero dice el verso 29: ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Todos hacen milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? No. Seguramente todos estaban repartidos, ¿no? Dice el 31: procurad pues los dones mejores, mayor no es un camino aún más excelente. Esto de procurar los dones, buscar los dones, no es, si tú le pides a Dios un don, no es que te lo va a dar nada más porque tú lo pides, ¿no? A lo que Pablo se está refiriendo es que si toda la congregación está buscando crecer y en algún momento hace falta
Voy a poner un ejemplo. Si en la iglesia hace falta un profeta y todos están buscando la presencia de Dios, Dios seguramente va a darle a alguien un don a través de su Espíritu Santo de profecía, ¿no? Y si en una congregación por alguna razón el pastor se va, seguramente Dios levantará a alguien para ser pastor en esa iglesia, por decir un ejemplo. Mi estimado Sergio, ¿cómo estás, amigo? 1 Pedro 4:10 dice que los dones son para el servicio, los dones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Estos póngalo a servicio de otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Tu don o los dones que tú tengas, tú eres el responsable de administrarlo. Tú eres el responsable de dar buenas cuentas al final del día, cuando tengamos que rendir cuentas allá arriba. Dios te va a decir: oye Gaby, ¿qué hiciste con tu don? Oye Diana, a ver, te di 5 talentos, vamos a hacer cuentas, ¿no? Omar, por ahí, a ti te di tal don. ¿Qué resultados me das, no? Entonces, todos somos administradores del don que recibimos. Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Esto es, el don que tienes no te lo puedes quitar, no lo puedes negar, no lo puedes, lo puedes apagar a lo mejor, lo puedes ignorar a lo mejor, pero el don ahí está como el llamamiento. Tenemos el caso de Jonás. Dios le dijo a Jonás: ve a Nínive y predícales. ¿Y qué hizo Jonás? No, yo no quiero el don, yo no quiero ir a ese ministerio, yo no quiero irle a compartir a los de Nínive. ¿Y qué ocurrió? En su negación tuvo que pasar por el estómago de un pez y entonces hacer la obra a la que fue llamado. Tú y yo tenemos un don y sí o sí en algún momento de nuestra vida lo vamos a tener que aplicar, sea por convencimiento, sea porque lo tratamos de negar y Dios trata con nosotros. O sea, el don va a estar ahí siempre. Vamos a ver algunas funciones y características de los dones. En 1 Corintios 12, del 4 al 6 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y yo quiero que pongas atención en tres palabras que están ahí. Uno es dones. ¿Qué es un don? Ya lo vimos. Del griego carisma, que es dádiva, concesión, liberación espiritual, facultad milagrosa. Son manifestaciones y es un regalo dado por Dios. La segunda palabra que viene ahí es ministerio, que viene del griego diaconía, que significa servicio, figurativamente una ayuda. Es el quehacer, es el servicio, ministerio o distribución de algo, ¿no? Que finalmente es una actividad. Y la operación, que viene de energema, que es el efecto o hacer, actividad u operación. De ahí viene la palabra energía, algo que está en trabajo. No que está en el trabajo, sino que está trabajando, que está activo, ¿no? Que está permanente. Yo quiero que ejemplifiques esto. Dice en 1 Corintios 12, del 4 al 6. Se los voy a leer en Nueva Traducción Viviente, este mismo versaje, para entenderlo un poquito más. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A ver, yo quiero poner un ejemplo, a ver, y quiero con eso ejemplificar a qué se refiere este pasaje. Supongamos que tú estás en una empresa, tienes una empresa grande, y ya lo platicaba en alguna ocasión con Gaby. Y en esta empresa, si tú trabajas en una empresa referencial así,
hay diferentes departamentos, diferentes áreas. Está el área de administración, está el área de dirección, está el área de recursos humanos, el área de ventas, el área de compras, y de tecnología, y hay las áreas que tú quieras, ¿no? En estas áreas es lo que podríamos llamar como los ministerios. Son las áreas en las cuales tú puedes servir, tú puedes ahí trabajar, ¿no? Y resulta que tú eres hábil para empaquetar cosas, ¿no? Entonces, tú eres hábil para empaquetar cosas, ¿a dónde te van a mandar? Pues seguramente al área de ventas, ¿no? A lo mejor eres, ¿no? A lo mejor eres rapidísimo pero a lo mejor tú eres bueno, y de nacimiento ya lo eres, para escribir en la computadora rápido, ¿no? Y tomar dictados. Entonces, ¿a dónde te van a mandar? Pues te van a decir, oye, te voy a mandar al área de administración, ¿no? Eso ya lo traes tú. Esa sería las diferentes formas, esa energía que ya traes dentro de ti. Y por último, está los dones espirituales. ¿Qué sucede cuando tú ya estás en un área trabajando en tu departamento y te mandan a capacitación para darte más habilidades y hacerte más, tus capacidades crezcan? Eso sería un don. Así lo podríamos ejemplificar un poquito. Tenemos una capacidad y una habilidad para desempeñar una función, que es la parte operacional. Entonces somos asignados a un área ministerio, y entonces, que es donde servimos, y entonces ya ahí somos dotados de las herramientas necesarias para ejecutar de mejor manera lo que hacemos. Tú date cuenta en un trabajo. El que tengas la habilidad de hacer algo no es suficiente para desarrollar al 100% el trabajo. Lo ideal es que la misma empresa te capacite y te dé mayores herramientas para trabajar mejor. Mi hermana, que trabajó en un área de call center, pues a lo mejor mi hermana era hábil para contestar, pero si no le dan el teléfono para contestar y no le dicen cómo tenía que saludar y qué tono manifestar y cómo mantener la paciencia con el cliente si le estaba haciendo una reclamación, imagínense, ¿no? A lo mejor mi hermana sí se podía desenvolver muy bien hablando por teléfono con alguien, pero la empresa le dio las herramientas para hacer un mejor trabajo, y después de tener teléfonos de los viejitos, se lo cambiaron por diadema, ¿no? Para hacerlo más práctico, para poder tener una computadora enfrente y poder escribir. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, pudiendo ejemplificar así, la iglesia es más efectiva, o el cuerpo de Cristo, y funciona mejor cuando los miembros trabajan y ejercen sus dones. Un cuerpo, date cuenta, si tú a tu cuerpo le quitas una mano, ¿funciona igual? Imagínate que por X razón, la mano que no utilizas comúnmente, yo soy zurdo, supongamos que a mí por alguna razón pierdo la mano derecha, a lo mejor puedo hacer cosas con mi mano izquierda porque es la buena, ¿no? Pero, ¿qué ocurriría si pierdo mi mano izquierda? Mi papá hace unas semanas se lastimó su mano derecha y lo tuvieron que operar, y entonces, digo, nada grave, pero estuvo inhabilitado de su mano derecha 8 semanas, prácticamente, 2 meses. Y entonces su vida rutinaria no fue la misma. Necesitaba ayuda para ciertas cosas, inclusive por algo muy sencillo, para poder agarrar la cuchara y comer, tuvo que aprender a hacerlo con la izquierda. Así el cuerpo de Cristo necesita todas esas áreas y necesita todos los dones que tenemos en operación para que el cuerpo trabaje correctamente. Aquí en la congregación somos de la convicción de ser una iglesia de los 5 ministerios. Si queremos que la iglesia funcione, necesitamos que los 5 ministerios estén operando y ejerciéndose dentro del cuerpo de Cristo. ¿Ok? Voy a entrar unas advertencias al respecto. Cuando ejercemos un don, hay que hacerlo para el Señor. Aquí no aplica como para el Señor. No, aquí aplica para el Señor. ¿Por qué? Porque Él nos los dio. Hay que hacerlo con amor. Dice Corintios 13, ¿de qué te sirve hablar lenguas y manifestar dones y entregar tu vida si no tienes amor? De nada sirve que tú tengas todos los dones posibles. Te voy a decir 1000 dones, pero no hay 1000 dones. Pero que tengas la mayoría de dones si no tienes amor para hacerlo.
Hay que dar de gracia lo que recibimos de gracia. El don a ti no te costó nada, Dios te lo dio. ¿Por qué habría de costarnos compartir ese don o manifestar ese don en alguien más que lo haga crecer? Dar de gracia lo que recibiste de gracia. Pedro lo ejemplifica claramente en Hechos. Cuando va con el enfermo, el cojo, que le dice: mira, no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Y qué hizo el cojo? Dice la palabra que se levantó, brincó y alabó al Señor. El don está para darlo de gracia como Él lo recibe de gracia. Es mejor dar que recibir. No por tener más dones te hace más espiritual o te hace mejor persona. La edificación y el crecimiento que todos tenemos como personas viene cuando nos desprendemos o quitamos del primer lugar nuestro beneficio y es hacia los demás. A ver, no es tu don. Voy a aclarar esto. No es tu propiedad, tú no pagaste por él. Es un don que te fue asignado, del cual tienes que rendir cuentas. Fíjense, y no podemos dejar a Dios de lado. Imagínate que tú compras, déjenme pensar en algo, un televisor. Hace poco mi hijo compró una pantalla y viene el control remoto, ¿no? Pero ¿qué creen? Que muy padre la pantalla, muy padre el control, pero no trae pilas. Bueno, el don, trabajar el don pensando que es tuyo y dejando fuera de la ecuación a Dios, es como tener el mejor televisor y no tener las pilas incluidas. Recordemos que dice la palabra que la fuente de los dones es el Espíritu Santo. No puedes operar los dones sin el Espíritu Santo. ¿Me explico? O sea, tenemos que tener ese recordatorio. No es nuestro el don porque nosotros pagamos. Tú pagas un carro y si pagas el 100%, el carro es tuyo y tú haces con él lo que quieras, ¿no? En este caso el don no es tuyo, de tu propiedad. Ya lo comentaba, no es por meritocracia, no puedes sobornar a Dios, no puedes conseguirlo por la mercado negro. No podemos hacer nada para conseguir un don. Dios nos lo da como a Él le place. Al recibir a Cristo y de acuerdo al Espíritu de Dios, podemos recibir un don o un llamamiento que nunca imaginamos o tuvimos antes. Hace poco, la semana pasada creo, bueno, ya lo habíamos comentado, alguien decía: no, es que yo no me visualizo compartiendo y predicando. Pues sí, a lo mejor en tu vida anterior a Cristo jamás lo imaginabas, pero hay muchos testimonios de personas que llegan a Cristo y jamás imaginaron ser pastores. Es más, se burlaban de los pastores y terminan siendo pastor. O sea, Dios puede manifestar ese don y manifestarte un llamamiento. Si conocen a Fernell Monroy, el autor de Remolineando, en su testimonio dice: cuando él recibió a Cristo, que venía de cosas algo pesadas, recibió a Cristo y cuando recibió a Cristo le dijo: tú vas a ir a cantar a las naciones. Y Fernell Monroy dijo: ¿cómo crees? O sea, apenas me voy convirtiendo y ya me estás mandando a cantar y a las naciones. Y cuando fue a cantar a Israel, ahí se acordó de esa palabra que Dios dijo: te dije que te iba a sacar a cantar a las naciones, ¿no? A lo mejor nosotros no podemos imaginar, nuestro entendimiento, nuestra mente física es finita, no alcanza a entender los misterios y las cosas de Dios. Por eso muchas de las cosas que hacemos tendríamos que entender que debemos dejar de verlas desde nuestra óptica humana aquí y abrirnos a la perspectiva que Dios ve, pensando en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Ese es abrir el panorama de: para mí esa cosa no es tan conveniente, pero desde la perspectiva de Dios tiene un propósito. Así tenemos que entender esta parte. Los dones no son para competencia, son un complemento para los demás, pero no competencia. O sea, de verdad, si tú tienes un don de, no sé, los más comunes ahorita que se levantan el cuello, de profeta, de apóstol, o sea, no son títulos. No es: yo soy pastora, pues yo tengo el de apóstol, yo soy más grande que tú. No, yo soy evangelista. No. Les digo, no son títulos para estar en competencia. Son para que Dios sea glorificado. Siempre recuerda esto en tu don. Es para que Dios se glorifique. Ahora, voy a hacer un repaso rápido de los dones que hay en la Biblia.
Y eso lo vamos a ir desglosando después. Lo primero que debes de saber es que hay 3 listados en la Biblia de diferentes dones. Uno está en 1 Corintios 12, otro está en Romanos 12 y el otro está en Efesios 4. ¿Hay diferencias entre ellos? Sí, y te voy a explicar cuál es la diferencia. La Trinidad, recordemos que tenemos un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. El Padre da dones, el Hijo da dones y el Espíritu da dones. A ver, si el Padre da dones, y recordemos que son los operacionales, los que, ¿cuándo te da el Padre los dones? De tu nacimiento. Ya los traes, desde que naciste ya traes un don dado por el Padre. Los dones del Hijo, dice la palabra, lo vamos a ver más adelante. De hecho, con eso vamos a empezar la siguiente semana, con los dones que da el Hijo, porque son los ministeriales. Dice que cuando Él fue elevado, repartió dones a los hombres. Y no voy a entrar ahorita en controversia, porque hay una parte ahí controversial. Simplemente quédate con esto. Jesús, cuando fue elevado, repartió dones. Y los llamados ministeriales: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Esos 5 son como las 5 áreas en las cuales la iglesia debe de trabajar. Pero bueno, quédate con eso. El Hijo da dones, y el Espíritu en 1 Corintios 12 dice que Él da y reparte dones como Él quiere, como Él le place. Entonces vamos a 1 Corintios 12. No me voy a detener a leer el pasaje, te voy a encargar que tú lo leas por ahí. 1 Corintios 12, 4 al 11. Te voy a describir cada uno de los dones que menciona. Número 1, palabra de sabiduría. Te voy a dar una breve reseña de cada don, y eso es lo que vamos a ir después desglosando. Pero quiero que desde ahorita, y espero que tengas ahí donde apuntar, quiero que desde ahorita, cuando escuches cada uno de estos dones, vayas apuntando como que, ay, como que me suena a mí, como que no me suena para mí, ¿no? O como que sí lo he manifestado, y como que no en mi vida se me hubiera ocurrido, ¿no? Que pudiera ese don. Bueno, palabra de sabiduría va más allá de una sabiduría humana. Es tener la capacidad de saber decir o hacer lo que es correcto dentro de la voluntad de Dios en una situación específica. Son los que saben resolver cosas y te dicen, no hagas esto, siempre con el temor de Dios, dentro de la voluntad de Dios. Es así. Esa sería una palabra de sabiduría. Palabra de ciencia. Saber o recibir la revelación de algo sobre una persona o situación sin haber recibido la información por medios naturales. Cuando Dios te revela algo de una persona que tú no sabes. O cuando hay una situación y tú dices, y empiezas en tu mente dices, es que lo cuadré, ¿no? Yo lo llamaba, antes de entender ese don, por ejemplo en mi caso, sé leer entre líneas, ¿no? Yo lo decía, ¿no? Es palabra de ciencia, ¿no? Saber o recibir revelación de algo. Don de fe. Confianza total en las promesas de Dios que no cede frente a las circunstancias adversas. Es una fe superior a la normal que todos tenemos, ¿no? Esa convicción que es que Dios va a hacer esto. Que estás en una situación y llega alguien y te dice, no, ten fe, lo que pediste te va a venir, ¿no? Don de sanidad es el orar por personas enfermas física o emocionalmente y tener la capacidad de traer el poder sanador de Dios a sus vidas. Creo que ese es de los dones más conocidos, ¿no? Más conocidos, voy a dejarlo así. Iba a decir más publicitados, pero bueno, más conocidos. El don de milagros. Hacer señales y prodigios más allá de las leyes naturales para mostrar la presencia y el poder de Dios en una situación particular, ¿no? Señor, tengo una situación que está muy complicada, no veo por dónde se puede resolver, y de repente la persona que menos piensas, ocurre algo, ¿no? Y tú dices, ¿cómo ocurrió eso, no? Oh Señor, orar por lluvia fuera de lo natural, y orar por hay un testimonio por ahí en una película de ¿cómo se llama? Patatas de Fe, creo que se llama, y es un testimonio así. Había sequía y el hombre oró por lluvia y vino lluvia y no se perdió la siembra.
Don de profecía o palabra profética. Comunicar unas palabras de parte de Dios, un versículo, un pasaje que explica a una situación específica con el fin de exhortar y animar. Discernimiento de espíritus. Habilidad de percibir qué tipo de espíritu actúa en cierta situación o determinar si viene de Dios o no. Por ejemplo, de discernimiento de espíritus, de profecía no me detuve mucho, creo que también lo tenemos muy conceptualizado. Discernimientos de espíritus actúa a veces cuando entras a una casa y dices, ay, aquí hay algo raro, ¿no? Y no todos lo logran percibir, pero tú se percibes, ay, se siente una presión, ahí es una manifestación de discernimientos de espíritus. O cuando dices, no, esa no es esa persona, no es él, ¿no? Ahí actúa. Género de lenguas, capacidad de hablar un idioma sin haberlo estudiado para comunicar el mensaje del evangelio. Estamos hablando literalmente de otro idioma. También hay el don de lenguas angelicales. Cuando escuchas que una persona ora en lenguas, palabras que entiende solo Dios, son para la edificación personal y para tener comunión especial con Él. Y también está el don de interpretación de lenguas, que, bueno, su nombre lo dice, es esas cosas que alguien dice en otro idioma o en otra lengua, poderlas comprender y traducir. Ok. El segundo listado está en Romanos 12, 6 al 8. Estos son los dones que da el Padre. Los anteriores fueron los que da el Espíritu, que Él los reparte cuando Él quiere. Esos dones literalmente los recibes después de aceptar a Cristo. Dios te puede dar un don. Por ejemplo, dice en Hechos que Pablo, en algún momento Pablo y Bernabé son apartados, estaban en ayuno de oración en la iglesia, y son apartados porque el Espíritu Santo dice, apártenme estos dos porque los he llamado para un trabajo en específico. Y en ese momento viene equipación. El Espíritu así lo reparte conforme quiera. En Romanos 12 vienen los dones que reparte el Padre. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada por el Padre, si lees el contexto, dice, don de profecía, hablar con fe. Y este pasaje me gusta mucho porque cada don ya trae con algo adicional. Dice, si tienes don de profecía, háblalo con fe. Proclamar valientemente y sin miedo la verdad de Dios. Si Dios te dice, ve y dilo, ¿no? Ay, pero es que, ve y dilo. Don de servicio. Dice, si vas a servir, sirve bien, hazlo bien. ¿Cuál es el don de servicio? Es esa sensibilidad especial ante las necesidades de los demás. Y es la persona que siempre está dispuesta a ayudar. Oye, ¿en qué te ayudo? ¿En qué te apoyo? Conozco a uno aquí, a Omar. Tiene el don de servicio impregnado y lo expira, ¿no? Siempre está, ¿te ayudo en esto? Siempre se acomide a hacer algo, ¿no? Ese es un don de servicio. Dice el don de la enseñanza. El maestro, si tienes el don de enseñanza, hazlo bien, dice Pablo. El don de la exhortación, el que anima, es el que da una palabra de ánimo, motivación en momento preciso. Tiene una disposición positiva basada en las promesas de la palabra de Dios. Es el motivacional, siempre hay uno. Cuando el equipo va perdiendo es el que sabe decir las palabras, vamos a levantarnos, sí podemos. De repente hay un cambio en el equipo y sale y triunfa. O es el que a lo mejor voy a poner un ejemplo. Cuando fallece alguien y está tu corazón dolido, es el que llega y te da una palabra de consuelo y te dice, no, mira, hay un propósito, mira, descansa en eso. Es ese tipo de personas. Dice, el que reparte es un don que da. Dice, que dé generosamente. Es la persona que disfruta compartir sus recursos, tiempo, talento y dinero con los demás. En especial con aquellos que sufren y tienen la necesidad del evangelio. Es ese, oye, ¿qué necesitas para esto? No, pues es que fíjate, ahí está. Oye, necesitas la camioneta, te presto mi carro, para que lleves a las personas. Oye, no importa, te acompaño. Oye, pero eso me voy a tardar, no importa, ahí estoy. Así, es la persona que en una dificultad está ahí hasta que se termina, hasta que resuelves el asunto, tienes un final, él está ahí, ¿no? El que preside, el que tiene el don de presidir,
que puede ser de liderazgo, responsabilidad en serio, disposición especial para guiar a otros y ayudarles a crecer en su andar con Cristo. Siente satisfacción en cuidar y alimentar espiritualmente a aquellos que ponen bajo su cuidado. Es el líder que tiene la capacidad de organizar. Y esto sí, y allá, y mira, y esto. No es lo mismo que un jefe. Fíjense. El líder le da gusto que los demás crezcan. De hecho, busca que los demás crezcan. El jefe no busca que los demás lo obedezcan. El líder es el que hace que los demás crezcan. Quédate con esto. Y 7, el don de misericordia. La misericordia es un don, sí. Es el mostrar bondad, y dice que si tienes el don de misericordia, lo manifiestes con gusto. Es un amor especial, misericordia genuina por las necesidades, y tienes la facilidad de empatizar con las demás personas. Es esa persona que siempre está dispuesto, está comiendo en la calle, en un puesto, y pasa un indigente. Es el primero que dice, oye, ven, te invito unos tacos, por ejemplo. O una persona que está pidiendo limosna en la calle, es el primero que va y ten, te apoyo con esto, ¿puedo hacer algo más por ti? Es esa gente movida. Es la gente que de repente dice, quiero dar una despensa y regalársela a alguien. A fulanito porque tiene necesidad. Y ahí va y lo da. Estos dones que nos describe aquí Romanos, quiero comentarte que son los dones que tú ya los puedes traer inclusive antes de conocer a Cristo, y que los manifiestas en tu diario vivir porque ya lo traes en ti. Dios ya lo puso en ti. Hacía una vez una pregunta y Gaby me decía, escuchando esa frase, que el líder nace o se hace. Como acabamos de leer, el líder nace, se puede formar después, pero hay líderes natos que nacen siendo líderes. El niño que desde chiquito se manifiesta en un niño cuando es el que organiza el equipo de fútbol, ¿no? Y tú para allá, y tú para allá, y así, y tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello, no, tú ve por la pelota, tú tráete los refrescos, no sé. Desde ahí se empieza a manifestar, por ejemplo, ese don. Hay niños que desde chiquitos siempre están dispuestos a ayudar. Esos son dones que Dios puso. O hay alguien que se facilita enseñarle a los demás. Siempre, date cuenta, desde no sé si en la primaria, pero en la secundaria y en la preparatoria, yo recuerdo mucho esta parte que siempre había en el grupo el que, no, vamos, si puedes, no, mira, tienes esta bronca, no, mira, o el que te daba un solo consejo. O a mí me pasaba mucho la gente venía y me contaba sus cosas, y perdón que hable de mí, pero ese ejemplo, digo, no puedo hablar de alguien más sino de mí. Venía la gente y me decía, oye, sí, mira, me pasó esto así, así, ¿tú qué opinas? Y ese ¿tú qué opinas? Era así de, ay, bueno, mira, así. Ya, si lo entiendes, sabrás de qué es don, sé que yo tengo y manifiesto, ¿no? He manifestado. Y por último, en Efesios 4, vemos los 5 dones ministeriales que el Señor Jesús, repartió, y es el conocido: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Apóstol, ahí no apuntan el significado, bueno, viene de una palabra en griego que significa simplemente así, delegado, ¿no? Es un embajador del evangelio oficialmente comisionado por Cristo con poderes milagrosos. Literalmente es un enviado. Un apóstol es un enviado, ¿no? Después veremos qué características y qué cosas hace. ¿Quieres saber lo que es un apóstol? Ve a Pablo, lo que hacía Pablo, o Pedro en Hechos. Un profeta es el que predice, es un narrador inspirado, viene de la palabra, no apunté las palabras, perdónenme, pero significa que predice, orador inspirado, poeta, profeta. Esto es el que dice las cosas de parte de Dios. Evangelista es un predicador del evangelio, tal cual. Pastor, literalmente el don es un pastor de ovejas, y estudiaremos las características que hace un pastor. Y un maestro viene de una palabra que significa instructor, literal, doctor, maestro, padre de familia, pero padre de familia no el que aporta
sino el que educa. Ese es un maestro. A esa palabra se define esto. Ahora, voy a dar un tiempecito ahí a los que están conectados. Me gustaría saber si ahorita te identificaste con algún don así de bote pronto. Y vas a tener de tarea esto. Vas a tener que empezar a investigar, a descubrir qué dones tienes. Mira, y te voy a dar unos tips al respecto. Número 1. El don que tú tienes, cuando detectas a alguien, bueno, no que detectes de que andes buscando, pero cuando otra persona lo está manifestando, tu espíritu no es emoción. Tienes que empezar a saber discernirlo. Tu espíritu se aviva, se mueve. ¿Recuerdan cuando dice el Evangelio? Lo veíamos el domingo. El Evangelio, que cuando María va a ver a Elizabeth, su prima, dice que el niño brincó en su vientre cuando escuchó la voz de María. Bueno, quiero ejemplificar eso. Es así, tu espíritu brinca. Por ejemplo, mi hijo le gusta ver a ciertos predicadores que son profetas. En mi caso, yo siento más, voy a utilizar esta palabra, identificación sería la palabra, no atracción, identificación con, por ejemplo, en mi caso, con Chuy Olivares. Él es un pastor, yo creo que es profeta, apóstol, perdón. Pero yo siento más identificación con ese tipo de línea de predicación, ¿no? Porque tiene un don de pastor, ¿no? El que tiene el don de evangelista, a lo mejor escucha a ellos dos y dicen, no, se identifica con alguien que sea un evangelista predicando. Así puede ser. Si tú ves a alguien que sirve y que le gusta ayudar a los demás, y lo ves y dices, yo también quiero ayudar, por ahí puedes identificar tu don. Ahora, otro tip que puedes empezar a trabajar es, pregúntale a alguien, oye, alguien maduro en Cristo, que te conozca, ¿tú qué dones me ves? ¿Consideras que pudiera tener? No que sea ley, se puede equivocar, pero él te puede dar una opinión de algo que tú manifiestas y que no te has dado cuenta, ¿no? Tú dices, es que eres muy bueno enseñando, y tú dices, ni me había dado cuenta, ¿no? No, es que siempre tienes una palabra oportuna cuando soy de malas, o estoy en una situación difícil, siempre me das una palabra que me levanta el ánimo. O a lo mejor alguien te va a decir, oye, es que fíjate que siempre que te pregunto a ti, yo tengo una imagen muy recordada de mis hijos que una vez me dijeron, tenía yo cierto celo, a lo mejor decía, bueno, ¿por qué tienen circunstancias así? A mí nunca me preguntan qué opino, ¿no? Siempre iban con su mamá. Y un día los dos me dijeron, no, papá, es que, fíjate, si queremos un tema ahí como que cotorreando, vamos con mi mamá. Pero cuando queremos un consejo, una respuesta ya seria y enfocada, venimos contigo. No, pues eso a mí así, ¿no? Como pavo real, ¿no? Pero fue por eso. Porque yo he manifestado algunos dones que yo no tenía conciencia hasta que alguien a lo mejor me hizo darme cuenta que, sí es cierto, ¿no? Digo, y no porque eso no lo supiera, pero ese es un ejemplo de cómo puedes tú comprobar y alguien más puede ver en ti dones que a lo mejor tú no has visto, ¿no? Por ejemplo, conocí a alguien que decía, es que veo a una persona enferma y me dan ganas de ir a orar por ella. ¿Por qué será? ¿No? ¿Qué don podrías traer tú por ahí dentro ya que no lo has manifestado ni te has dado cuenta, pero a lo mejor, ¿no? No sé, por ahí date este tiempo de a lo mejor preguntarle a personas qué dones ves en mí, ¿no? Digo, sin que sea regla, simplemente como una guía, una meditación. Tercer punto, es algo muy sencillo, ¿no? ¿En qué te ves en la iglesia sirviendo? O sea, suena demasiado lógico, pero así es. Yo, por ejemplo, yo nunca me vi, ni me veo, ni me veré. Digo, no me cierro, digo, si Dios me manda a hacerlo, pero yo no me veo trabajando con niños, ¿no? Yo enseñando a los niños chiquitos, yo no me veo ahí. Desde chico, siempre me vi sirviendo en la alabanza,
en las prédicas, yo prefería quedarme en la prédica. Me gustaba más escuchar la prédica que irme a la clase de niños o adolescentes que me tocaba. Porque manifestaba un gusto, ya una inclinación desde ese tiempo. Veía a alguien dar profecía y me gustaba más estar ahí, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿en dónde te ves sirviendo en la iglesia? Por ahí va. Hay gente que a lo mejor no le gusta el reflector, no le gusta estar subido en un púlpito. A mí me gustaba tocar en la alabanza desde niño. Y ahí serví, ya serví muchos años. Hay otros que no se ven ahí. Hay gente que le gusta más, literalmente le gusta más hacer la limpieza, lavar los baños, estar en la puerta, recibiendo a la gente como anfitrión. Le gusta ayudar a tener la iglesia acomodada. No sé, tantos dones que puede haber. Por ahí, ¿dónde te ves tú? Y el cuarto y más importante punto, pregúntale a Dios. Tómate un tiempo con Dios. No sé si de una te responda, pero métete en intimidad con Dios y pregúntale al Espíritu Santo, revélame los dones que ya me han sido asignados y dados. Mínimo uno tienes. Más adelante vamos a ver cómo seguramente tienes varios dones, porque siempre va un don acompañado de otros que lo complementan, ¿no? en las funciones. Lo veremos más adelante. Pero quédate con esos 4 puntos. Aprende a identificar dones en los demás. Pregúntale a alguien más que te diga qué dones ve en ti. Tú ponte a pensar, por ejemplo, no, pues yo sí me veo evangelizando, yo sí me veo compartiendo gente. Es más, se te da fácil llegar con alguien, hacer conversación y de repente ya le estás presentando a Cristo. Tienes el don de evangelista. O sea, o te es muy fácil desprenderte de las cosas y decir, no importa, yo doy esto para la obra del ministerio. ¿Qué don tienes? O vas en la calle y es común que tú des y repartas, o ves a una persona en necesidad. Es más, las personas que son movidas a los animalitos, ¿qué don creen que tienen? Misericordia. Entonces por ahí, o si te has dado cuenta desde chico, tú eres el que siempre organiza a los demás, ¿qué don tienes? ¿No? Nadie te puso de líder, pero tú eres el que acomodabas, ¿no? Por ejemplo, y perdón que me ponga yo de ejemplo, pero bueno, simplemente dejemos como ejemplo, ¿no? Conocí de alguien que en la preparatoria, tengo un ejemplo muy claro. En la preparatoria, ya ven, en el primer año que nos reparten, hagan equipos para grupos para un X trabajo. Yo recuerdo que el primer grupo en el cual me integraron, el primer trabajo lo sacamos desesperadamente porque supuestamente nos repartimos cosas, pero no resultó bien, ¿no? Y el que tenía que traer el trabajo no lo entregó a tiempo y nos bajaron un punto, bueno, todo un tema. Para el siguiente trabajo, yo dije, no, yo no voy a dejar que me escojan, yo voy a escoger. Y ya fue cuando hice mi grupito de amigos, entonces dije, no, a ver, yo trabajo con su talento perenganito y espontáneamente, en ese momento yo no me di cuenta, pero espontáneamente yo empecé, oye Juan Carlos, tú eres bueno para juntar información, tú junta la información, pásasela a Miguel para que Miguel la redacte, y yo me encargo de capturar, yo era el que me iconografiaba todo, y yo garantizo y me comprometo a entregar el trabajo en fecha y hora. Ya, durante 3 años así estuvimos trabajando, ¿no? 2 eran los que investigaban, otro era el que redactaba y yo terminaba capturando toda esa parte. Sin darme cuenta, manifesté un don, ¿no? Entonces, así date cuenta respecto a qué dones puedes tener y lo más importante, pregúntale al Espíritu Santo. Visualiza dónde puedes servir, pero sobre todo pregúntale a Dios qué dones tienes. Esta primera lección es meramente introductorio, es abrir el panorama de lo que vamos a estar viendo. Yo calculo unas 10 semanas más o menos. Y la próxima semana te voy a dar un spoiler. Vamos a empezar con los dones ministeriales, los dones que da el Señor Jesús por ser eso, por ser ministeriales, ¿no? Y de ahí vamos a empezar a desglosar ya todos los demás dones. Espero que esa parte, no tanto que te emociones, te motive a buscar más de Dios. Piensa en esto. Si no conoces tus dones, te estás perdiendo la oportunidad de tener
encontrar el propósito de tu vida. Los dones te pueden llevar a conocer y a manifestarte en el propósito de vida que tienes y que el Señor ha manifestado y preparado para ti. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias porque eres grande y has tenido bien morir en la cruz por nosotros, Señor, para darnos salvación, darnos vida eterna, darnos esperanza y sobre todo darnos propósitos de vida, Señor, y capacitarnos y darnos las herramientas necesarias para desarrollarlo. Gracias, Padre, porque desde el momento de nuestro nacimiento tú nos diste dones. Gracias, Señor Jesús, porque cuando ascendiste nos diste ministerios. Y gracias, Espíritu Santo, porque en el momento que tú quieras estamos dispuestos a recibir de ti, a ser capacitados por ti y a desarrollar estos dones, Señor. Llévanos a tener una vida de servicio, una vida de ministerio, Señor, estar trabajando y tener una vida con propósito, Señor. Una vida plena en ti, en el cual en todo lo que hagamos, en todo lo que digamos, en donde estemos, Señor, como lo hagamos, la gloria sea únicamente y exclusivamente para ti, Señor. Te doy gracias por los que estuvieron conectados, gracias por los que también vean la grabación y sobre todo gracias, Dios, por lo que tú vas a hacer en cada una de esas vidas, Señor. Pon en tus manos las vidas, los que están aquí, los que están en la iglesia, Señor, y que todos podamos alcanzar la estatura del varón perfecto, que es uno de los objetivos de los dones, Señor, poder caminar y edificarnos hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, tú, Señor Jesús. A ti sea la honra y la gloria por siempre, Señor Jesús. Amén y amén. Cualquier punto, cualquier duda, por favor mándenme por ahí un mensajito, mándenme un mensaje en privado y cualquier duda estoy a sus órdenes. Bonita noche. Recuerden, no tenemos reunión por esta ocasión, no tenemos reunión el domingo presencial. Nos vemos la siguiente semana. No, la siguiente semana tampoco, el miércoles. Nos vemos hasta el siguiente domingo en nuestra reunión presencial. Dios les bendiga, bonita noche y que sea edificación esto. Y vamos a esto de avivar los dones del Espíritu en nosotros. Bendiciones.